Bienvenidos a En Dos Continentes. Las grabaciones del asalto al Capitolio del 6 de enero, lanzadas por el periodista Tucker Carlson, han levantado muchas ampollas. Algo que no sorprende a nadie, la verdad. 2 años después de este trágico evento, seguía habiendo muchas preguntas sobre lo que había sucedido en el Capitolio de los Estados Unidos. Aunque bueno, es algo a lo que estamos acostumbrados. 3 años después de que la COVID apareciera en nuestras vidas, seguimos sin tener un informe oficial sobre su origen. Así que el escenario no es nuevo. Pero centrémonos en la irrupción en el Capitolio. Esta semana les hemos mostrado casi todas las imágenes que lanzó Carlson en su programa. Hubo un segmento que no, y que hoy es especialmente importante. Esta es la primera descripción de Tucker Carlson sobre los manifestantes del 6 de enero. El público era enorme. Un pequeño porcentaje de ellos eran radicales, cometieron vandalismo, han visto sus fotografías una y otra vez. Pero la gran mayoría no lo era. Eran pacíficos, eran ordenados y dóciles. No eran insurrectos, sino visitantes. Las grabaciones de dentro del Capitolio rechazan la historia que han oído sobre el 6 de enero. Los manifestantes formaron pequeñas colas. Realizaron visitas por la oficina de la portavoz. Se tomaron alegres fotos mientras sonreían. No destruían el Capitolio, sino que obviamente lo reverenciaban. Y este es el asunto, es que eso último no es verdad. Si de verdad esa gente reverenciase el Capitolio, no habrían entrado en él. Se habrían quedado fuera, protestando, como debía ser. Y claro, es cierto que la imagen que se da de estos manifestantes es afable, sin ninguna duda. Se hacen fotos, están de visita, y sí, eso es pacífico, pero también ilegal. Se querían hacer una visita al Capitolio, que hubieran concertado una cita y que no hubieran irrumpido ilegalmente en él, incluso aunque ellos no hayan participado en la violencia. Y claro, este vídeo en concreto ha desatado una ola de críticas hacia todo el programa de Tucker Carlson. El primero en hacerlo ha sido uno de los hombres fuertes del Partido Demócrata, el líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, que no dudó un solo segundo en atacar con todo al presentador de la Fox News. Anoche, millones de americanos pusieron uno de los programas más vergonzosos que hemos visto en la historia de la televisión. El presentador de la Fox News, Tucker Carlson, lanzó un segmento anoche argumentando que el ataque al Capitolio del 6 de enero no fue una insurrección violenta. No creo que haya visto a un presentador de programas en máxima audiencia que haya manipulado tanto a sus espectadores como lo hizo Tucker Carlson anoche. No creo que haya visto nunca a un presentador tratar al pueblo americano y a la democracia americana con tal desdén. Sí, Schumer estaba enfadado con el programa de Tucker. De nuevo, importante, se ha centrado en que el presentador ha hablado de que no era una insurrección violenta, lo cual no es cierto. Ha dicho que la mayoría no eran violentos, no que no hubiera violencia. Pero no importa, quédense con eso, con que se habla sobre la violencia de la manifestación. Como decíamos, el cabreo de Schumer era importante. Tanto que incluso llegó a pedir que la Fox suspendiera el programa de Tucker Carlson. Va a volver esta noche con otro segmento. Fox News debería decirle que no lo haga. Fox News, Rupert Murdoch, decide a Tucker Carlson que no ofrezca otro segmento de mentiras. Urjo a Fox News que deje de propagar la gran mentira y que se ponga a la altura de sus espectadores con la verdad. La verdad. Detrás de los esfuerzos que han confundido al público. Porque haciendo esto, están pidiendo que suceda otro 6 de enero. Vale, muchas cosas que comentar aquí. Primero, Schumer ha englobado todo el programa de Tucker Carlson en la gran mentira, pese a que hay vídeos que muestran que parece que quien miente no es él. Segundo, ha acusado a Carlson de estar provocando que suceda otro 6 de enero, es decir, que está incitando a la violencia, y ese, al menos de momento, no parece ser el caso. Y luego está el tercer asunto. Actualmente Tucker Carlson se está enfrentando a una crisis de credibilidad, pero no solo él. Toda la Fox News. Según varios medios, el canal habría tenido la información de que las elecciones de 2020 fueron limpias, que no hubo amaños, y aún así habrían promulgado el mensaje contrario. Nosotros no lo sabemos, no tenemos esa información. Nos limitamos a dar voz a aquellos que están tanto a favor como en contra de esa posibilidad. Pero bien, se ha hablado mucho de Tucker. Se le ha acusado de odiar a Donald Trump, de tener opiniones contrarias a su canal. No sabemos si es cierto, pero sea como sea, Tucker ahora no se puede permitir errores como el del primer vídeo
vídeo que hemos visto. Porque sí, puede que lo que Tucker quisiera decir es que no solo hubo violencia en la irrupción en el Capitolio, pero quizá la forma de decirlo no fue la adecuada, porque ahora los demócratas se han agarrado a ese clavo ardiendo para criticar todo un programa que ha revelado muchísimos datos que no conocíamos. Un programa que puede que hubiera gente que no quisiera ver, incluido el propio Chuck Schumer, que decía esto antes de la emisión del programa de Carson. Rupert Murdoch, que ha admitido que fueron mentiras, y dijo que se arrepiente de ello, tiene la obligación especial de hacer que Tucker Carlson no salga hoy en televisión, ahora que ha visto cómo opera y cómo esconde la verdad. Debe evitar que lo haga una y otra vez. No porque su punto de vista lo merezca, sino porque atenta contra la democracia. Sí, atenta contra la democracia que el pueblo americano pueda ver por fin metraje inédito sobre, en palabras de los demócratas, el asalto más grande a la democracia desde la Guerra Civil Americana. Es una pregunta que quizá convendría contestar. Pero los propios demócratas siguen sin frenar. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también ha sido preguntada por esta cuestión y, para sorpresa de nadie, ha seguido el rumbo que ha marcado Schumer. Condenamos este retrato falso sobre el ataque violento sin precedentes contra nuestra Constitución y el mandato de la ley, que provocó el fallecimiento de agentes de policía. Y eso vimos ese día, en ese oscuro día en el que se atacó a la democracia. Y con respecto a la cuestión de Tucker Carlson, estoy de acuerdo con los propios abogados de Fox y sus ejecutivos, que han repetido frente a múltiples jueces que Tucker Carlson no es creíble con respecto a este asunto. Mira cómo se moja cuando quiere. En esta cuestión, a diferencia de la COVID, el espionaje chino o el descarrilamiento del tren en Ohio, la respuesta de Karine no ha sido no voy a adelantarme al presidente, así que será él quien responda a esto. No, en este caso no ha tenido ningún problema en señalar a un periodista y decirle que no tiene ningún tipo de credibilidad. Pues oye ella, claro que sí, ole tú, menuda sorpresa. Cuando quiera puede meter palos y ser directa. Hablando de sorpresas, los demócratas no han sido los únicos en criticar a Carson. El líder de la minoría en el Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, también ha apuntado hacia otro lado. Con respecto a la presentación de la Fox News anoche, quiero estar totalmente del lado de la versión del jefe de policía del Capitolio sobre lo que ocurrió el 6 de enero. Bien, en un ratito hablamos de las versiones policiales, pero antes, creo que después de tanta declaración no queda ninguna duda que se ha montado un lío de los grandes con esta investigación de Tucker Carlson. Y eso puede afectar bastante a cierta persona, al líder de la mayoría en la Cámara de los Representantes, Kevin McCarthy. Fue él. Fue el propio McCarthy el que dio las cintas de grabación del Capitolio en el 6 de enero a Carson. Fue él quien se expuso la crítica pública por este movimiento. Fue él el que, en caso de que haya algún tipo de reprimenda, debe pagar el precio. Así que quizá es un momento importante para preguntarse, ¿se arrepiente McCarthy de este movimiento? No, lo he dicho al principio, esto va de transparencia. Es lo que quería para todos. Lo que dije, que la gente pudiese mirar y ver lo que ocurrió. Y claro, puede tener su sentido que no se arrepienta, pero no por esa transparencia, sino por lo que él ha conseguido a cambio. En este programa, al igual que en miles en Estados Unidos, nos hemos preguntado si McCarthy, que consiguió el puesto de portavoz tras 15 votaciones, lo logró de hecho por una serie de favores. Unos favores que podrían haber comenzado con la entrega de estas cintas a Tucker Carlson. McCarthy ha sido preguntado sobre estas cuestiones y ha contestado esto. ¿Fue esto parte del trato al que llegaste para ser portavoz, especialmente dado el contenido que se emitió en Tucker? La respuesta es no. Y si habéis seguido, no sé si habéis estado ahí antes, pero ya había respondido a esta pregunta antes. Esto va del proceso en el que vi al comité del 6 de enero cómo solo tenía un punto de vista político. Como en ese comité, veías que al lado minoritario no se le permitía citar a nadie. Así que pensé que era justo. Esto va de transparencia. O sea que no es ningún tipo de favor, es simplemente un intento de transparencia frente a los medios que pueden servir a otros intereses que no sean los del pueblo americano. Uno de los canales que ha recibido estas acusaciones ha sido la CNN, que ha sido realmente crítica con la entrega de las cintas a Tucker Carlson. Y ojo, porque McCarthy también ha sido preguntado por esto
y no se ha callado. Ha comenzado su discurso recordando que la CNN emitió en televisión la localización a la que iban a ir los políticos después del asalto al Capitolio en el 6 de enero, y no se ha quedado ahí. Cuando la CNN contó al pueblo americano que estábamos en Fort McNair, ya no sabíamos si podíamos volver ahí. No creo que eso haya cambiado. Ahora le has dicho, tu canal, le ha dicho a todo el mundo a dónde vamos. Tampoco oí ninguna pregunta de tu canal cuando sabían que se iban a emitir citaciones antes que todo el mundo. Tampoco se enfadó tu canal cuando pudisteis estar en los pasillos del Capitolio y ningún otro canal estaba. Y tu canal nos enfadó cuando tuvisteis a la hija de la portavoz de la Cámara grabando un documental en un lugar seguro, caminando hacia donde no se debía saber nadie que íbamos. Así que ahora os enfadáis porque permitimos que alguien más tenga transparencia. Y eso empieza a ser interesante. La CNN siempre ha sido la niña mimada de los políticos en Estados Unidos. No es una mentira. Hace unos años, si les preguntaban por un canal de Estados Unidos, les venía la CNN a la cabeza, es así. Pero ahora lo que dice McCarthy es sencillo. Habéis tenido privilegios siempre, y ahora que lo tienen otros, ¿os enfadáis? Y es que, como decíamos, los ataques a Carlson se han basado en el tono de una supuesta paz en el Capitolio, algo que, por cierto, no termina de ser del todo así, pero nadie, ninguno de los políticos en Estados Unidos ha hablado sobre nada del resto del programa de Carlson. Ninguno de los políticos ha hablado sobre nada de esto. Las grabaciones que les enseñamos anoche indicaban claramente que la policía del Capitolio, en algunos casos, escoltó a manifestantes por el Capitolio mientras les hacían un tour. Lo hicieron con Jacob Chansley, el conocido como el chamán del QAnon. En un momento incluso trataron de abrir puertas con cerrojos para beneficiar a Chansley. Chansley fue condenado a 4 años de cárcel por sus crímenes en el Capitolio el 6 de enero. Y lo que les enseñamos anoche trae a colación una pregunta. ¿Por qué? ¿Según qué bases? El vídeo que les enseñamos también muestra que el agente Brian Sicknick no fue asesinado por los manifestantes con un extintor el 6 de enero, de forma contraria a lo que decían los medios y Liz Cheney. El vídeo muestra a Sicknick caminando por el edificio aparentemente con buena salud después de haber sido supuestamente asesinado. Les mostramos ese vídeo. Pueden pensar lo que quieran. También les mostramos un vídeo que muestra cómo Ray Epps, el misterioso manifestante, que animó a otros a entrar en el Capitolio, mintió al comité del 6 de enero sobre dónde se encontraba ese día. Pero por algún motivo, el comité le protegió y no le consideró un insurrecto, sino un aliado. Y eso es interesante. Nadie ha hablado sobre que la policía escoltara al toro de Osborne. Nadie ha hablado sobre que se ha afirmado que un policía falleció en un momento en concreto y no ha sido así. Y nadie ha hablado sobre que uno de los principales sospechosos de organizar este evento está libre. Y hablando de cosas sobre las que, valga la redundancia, no se ha hablado. ¿Por qué la policía no pudo detener el ataque? Bien, juguemos al juego. ¿No creen a Carlson? Perfecto. Hablemos con un hombre que estuvo en el Capitolio. Hablemos con uno de los policías que vio todo lo que ocurrió. El hombre que ven en sus pantallas se llama Tariq Johnson. Fue uno de los policías del Capitolio el 6 de enero. Así que preguntémosle a él, ¿por qué no se pudieron detener los ataques? Según Johnson, nadie le respondió a sus numerosas llamadas de ayuda por las frecuencias de la radio del Capitolio. Johnson dice, y cito, que no oyó nada por la radio. Según Johnson, la jefa de la policía del Capitolio guardó información sobre la protesta a policías de primera línea. Ella también estaba en las operaciones de inteligencia. Deberíamos haber estado mejor preparados ese día. Y podríamos haberlo estado ese día si nos hubieran transmitido la información como debían. O sea, que la jefa de la policía del Capitolio tenía información sobre la manifestación que no mucha gente sabía. ¿Y no se lo dicen a los propios agentes que están en el terreno? Quiero decir, entiendo que no me lo digan a mí, no soy nadie en el organigrama del Capitolio, lamentablemente. Pero a los agentes, a los encargados de detener esta manifestación y, por cierto, de sobrevivir. Y lo que es más interesante aún, ¿por qué nos hemos enterado de los fallos en la comunicación policial ahora? Si había un comité que lo investigaba. Bien, la respuesta es sencilla, porque ese comité no citó nunca a Johnson. Ya que tú estabas allí el 6 de enero, ¿qué opinas sobre el trabajo del comité especial? ¿Crees que fueron honestos? ¿Que buscaban la verdad? Rezaba cada día para que contactaran conmigo. Nunca me pidieron testificar. Y si escuchas, ¿nunca te pidieron testificar? Nunca me lo pidió nadie relacionado con el comité del 6 de enero. ¿Que testificase? Me preguntaba el por qué cada día. Y cada día llegaba una respuesta distinta.
pero creo que su foco estaba en Donald Trump y no en los fallos de la policía. Y ahora, piensen ustedes lo que quieran. Nos vemos muy pronto en un programa de En Dos Continentes, solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.